La primera vez que se le menciona, aparece en el Génesis, y se refiere a que es el sitio sobre el cual reina ese enigmático personaje, mítico personaje que es Melquisedec, del cual estuvimos hablando hace algunos días, a quien se le menciona como rey sacerdote de Salem. Pues esta Salem, que posteriormente se transforma en Jerusalén, ya era habitada unos 2500 años antes de Cristo, pero de paso, es decir, los clanes nómadas que iban y venían en busca de mejores pastos de acuerdo con la época del año para apacentar sus ganados, recalaban ahí, pero utilizándolo más bien como una especie de posta, porque desde allí podrían dirigirse en diferentes sentidos, precisamente en busca de agua y de buen forraje. Por lo tanto, se convirtió desde esa misma época en un enclave estratégico muy apetecido por esos clanes nómadas. Pero luego, algunos pueblos empezaron a asentarse allí, el caso de los cananeos, el caso de los moabitas, de los filisteos y otras tantas tribus que peleaban permanentemente por ese pedacito de tierra, simplemente porque les permitía el paso en diferentes direcciones, y quien tuviera la posesión de ese pedacito de tierra podría tener acceso a las mejores tierras, a las más fértiles. Pero cuando aparecen los grandes imperios, entienden que ese enclave es mucho más importante que su apariencia física o las pequeñas manchas verdes que pudiera tener, porque la característica general es que es una tierra hecha de pizarra, árida, con muy poca agua y aparentemente sin ningún valor económico. Pero las grandes potencias entendieron que ese enclave era la puerta de acceso, ya fuese para África, para Europa o para Asia. Quien estuviera en esa encrucijada podría dominar a los 3 continentes. Por lo tanto, las potencias hegemónicas de turno, en este caso medos, persas, babilonios, egipcios, griegos, romanos, lo primero que hacían cuando pretendían ampliar las fronteras de sus imperios era precisamente tomar ese sitio, lo que hoy conocemos como todo el territorio de Israel, pero básicamente como punto de partida ese emplazamiento de Salem. Extrañamente, ese sitio designado Salem posteriormente se convirtió en Jerusalén, que significa princesa de la paz. Y si se mira a lo largo de la historia, no hay un sitio por el cual se hayan desatado más enfrentamientos, más peleas que por Jerusalén. Y es precisamente por lo que estábamos diciendo, por su ubicación estratégica. Llega un momento en que esa Jerusalén, ya convertida en una pequeña ciudad, naturalmente no solo es el imán, sino que por sí misma adquiere importancia, porque al ser paso obligado de los 3 continentes, también entonces se convierte en un apetitoso botín económico, dado el intercambio cultural y económico de los pueblos que de alguna manera tenían que intercambiar objetos, manufacturas y bienes, porque ellos mismos no los producían. Luego entonces ya adquirió esa otra connotación de importancia económica, que era el hecho de que al ser el centro de una región geográfica importante, todos los que fueran, entraran o salieran, ahí recalaban, dejaban buena plata y naturalmente buenos productos. Y de ahí, por ejemplo, a la ciudad de Tiro, que era la capital de los fenicios, había poca distancia relativamente. De ahí al Mar Rojo había poca distancia, de ahí al Mediterráneo había poca distancia. Luego el tráfico era muy fluido, tanto para los guerreros como para los comerciantes. Así las cosas, aquellas tribus que en principio pelearon tanto por esa tierra, cananeos, moabitas, filisteos, todos esos sí de origen semita, es decir, descendientes de Sem, el hijo de Noé, estuvieron agarrados de las mechas desde esa época inmemorial hasta el siglo XXI. Pero lo hacían en las épocas en que las grandes potencias, que en ese momento
poseían el dominio sobre esa tierra, se desentendían de ella, entonces volvían y se reacomodaban, como cuando uno va en un carro de escalera, lo que llamamos ahora chivas, en la última banca, que son 7, y se levanta uno de los 7 para estirar las piernas y todo el mundo entonces se reacomoda. Eso era simplemente lo que hacían. Este Melquisedec, que aparece de manera esporádica en el Génesis, luego se le menciona en uno de los Salmos, si no estoy mal, el 104, y luego en la epístola de Pablo a los Hebreos, no tiene ninguna otra incidencia, pero él es el punto de partida para reconocer a Jerusalén como una ciudad supremamente antigua. Cuando aparece Abraham, en aquella época todavía llamado Abraham, y recibe de Dios ese regalo, le dice: sal de tu tierra de Ur de Caldea y vente, que te voy a dar una tierra que emana leche y miel. Lo lleva justamente ahí, donde hoy es Israel. Y empiezan los judíos a pelear con todas las tribus que los rodeaban. Algunas veces ganaban, otras perdían. Se da toda esa saga del pueblo judío, de Abraham, Isaac, Esaú, Jacob, sus 12 hijos, luego la esclavitud en Egipto, luego Moisés, que recibe la orden perentoria de Dios de sacar su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Se afincan en ese sitio los judíos, libran batallas crueles, cruentas, impresionantes contra esas tribus, y por fin ellos se hacen dueños de esa tierra. Desde entonces la historia está estrechamente ligada a ese pueblo judío, que fue el que impuso el monoteísmo, aunque el monoteísmo no fuera creación de ellos, o por lo menos no se entendiera como que el monoteísmo era exclusivo de ellos. Recuérdese que antes Akenatón había tratado de sacar de carrera a los dioses egipcios para instaurar una religión monoteísta en honor de Atón, y eso le significó la pérdida de el favor y la confianza de los sacerdotes, que terminaron matándolo. Recordarán que después de él viene el más conocido de todos los faraones, que es Tutankamón, y eso porque encontraron su tumba intacta, que no era su hijo sino su yerno. Estaba casado con una de las hijas de este Akenatón, que en realidad se llamaba Menofis, y casado él con Nefertiti, una de las mujeres más hermosas. Entonces no era exclusivo del pueblo judío el culto a un solo Dios, pero ellos lo legitimaron, lo instauraron y lo expandieron de tal manera que hoy las religiones monoteístas, por lo menos en la sociedad actual, priman sobre las religiones politeístas, que aunque, como en el caso de la India, haya muchísimos dioses, su incidencia en la sociedad y en la civilización no es tan trascendente, por lo menos en Occidente. Entonces, la historia que se desarrolla a partir de ahí es una historia telúrica de odios, de épocas de una enorme piedad, de ascetismo, de boato, de fastuosidad, de complots, de asesinatos, de cruentas batallas, de genocidios, de todo lo que se quiera, y siempre teniendo como escenario a Israel y como punto focal de ese escenario a Jerusalén. Ha sido así hace 4000 años. Y por eso decía que no existe una tierra, un sitio en el planeta Tierra más importante que la ciudad de Jerusalén. Se pueden mencionar otras ciudades sagradas, pero que son sagradas para unas determinadas confesiones religiosas, pero no para el mundo entero. Pero es que aquí convergen las 3 grandes religiones monoteístas, tienen como santuario a la ciudad de Jerusalén. Y obviamente, si primero existían intereses políticos por su ubicación estratégica, y de pronto aleatoriamente intereses económicos por lo que significaba esa ubicación como punto de paso para todos los comerciantes que vinieran de 3 continentes, vaya y venga. Pero cuando se le agregue ese elemento religioso, entonces ya las cosas cambian de color, porque no hay nada que fomente más el fanatismo que las religiones. Y ese es el factor por el cual se puede decir
que nunca ha habido un día de paz en Jerusalén, sabiendo que precisamente su nombre significa princesa de la paz. Es contradictorio que se llame la ciudad de la paz, princesa de la paz, a Jerusalén, la ciudad en donde más se ha peleado a lo largo de la historia, pero también la ciudad en donde más se ha rezado, más se ha orado, y no existe tampoco en el planeta Tierra un solo sitio que tenga tantos lugares santos en tan pocos kilómetros. Y esa es, de entrada, yo diría, una de las características, pero también uno de los motivos por los cuales nunca han cesado de pelear por ella. Desde la época misma en que Abraham toma posesión de esa tierra, desde que Moisés regresa con su pueblo a esa tierra, desde que aparece el primer rey que es Saúl, desde que amplía las fronteras de su reino David, desde que Salomón, considerado obviamente a la luz de la Biblia como uno de los hombres más sabios, construye el primer templo, no han cesado las disputas por este sitio. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Cuando adquiere su verdadero sello como posesión judía, es decir, después de que Salomón construye el templo, se desarrolla entonces prácticamente toda la saga del pueblo judío después de la esclavitud de Egipto, y que todo esto pues lo cuenta la Biblia, y por eso yo creo que es también una de las ciudades en las que, o sobre las que mejor información existe, justamente por lo que se consigna en la Biblia, historia que, entre otras cosas, fue escrita unos siglos después de haberse solidificado Israel sobre ese territorio. E irónicamente, cuando empiezan a escribir esta historia es porque ese pueblo ha sido expulsado de Jerusalén por los babilonios y ellos están en el exilio. Y es que precisamente, a pesar de que ya es una posesión judía adquirida por la fuerza o simplemente porque Dios lo determinó así, pues obviamente que los otros pueblos no lo van a entender de esa manera, como que Dios les dio ese territorio y por lo tanto, siendo posesión divina, no hay quien pueda discutirles su tenencia y su pertenencia. Entonces, aún estando ahí, esa ciudad se vio avasallada, arrasada, desolada, destruida muchas veces por todas las potencias que necesitaban poseerla para poder dominar el mundo conocido. Los judíos resistieron y siempre volvían. Después del exilio en Babilonia, recuerden que retorna Zorobabel, reconstruyen el templo. Diríamos que una buena cantidad de ellos tienen permiso para retornar y repoblar a Israel y volver a Jerusalén. Y toda esa historia está jalonada por expulsiones, retornos, conquistas, peleas intestinas cuando se enfrentan las tribus. Y recuérdese que se divide en dos el reino, el de Israel, que se queda en la parte norte, lo que podríamos llamar Samaria, y el reino de Judá, que se ubica al sur, y es el que supuestamente representa la legitimidad del pueblo judío, por lo menos en una época. Hasta entre ellos se mataron. Y así se llega con dominaciones griegas, babilónicas, romanas, hasta la época de Jesús. 165 años antes de Jesús, ya los romanos estaban metidos en Israel y pretendían imponer no solamente sus costumbres, sino y muy especialmente sus dioses, que a su vez estos habían tomado de los griegos. En esa época a la que estoy haciendo alusión, 165 años antes de Cristo, se da una rebelión que es conocida como la rebelión de los Macabeos, y que es liderada por Matatías, si no estoy mal, que al ver que están hollando el santo de los santos en el templo, él se abalanza y mata a un soldado, se forma una revuelta y viene esa historia llena de actos heroicos de los Macabeos, y eso le
insufla como un segundo aire al pueblo judío que se traduce en orgullo, orgullo que a su vez se manifiesta como un ardor bélico originado por esa profunda piedad que ellos sienten por su Dios. Y aunque obtienen victorias, al final de cuentas el aparato del imperio es mucho más potente y termina pues de todas maneras dominándolos. En ese clima, después de que sofocan la rebelión de los macabeos y vuelve Egipto a tomar las riendas de ese potro, el pueblo se sumerge en un estado de resentimiento sordo que no se atreven a manifestar, porque es muy poderoso el imperio, pero que de tanto en tanto se trasluce en hechos aislados, heroicos por demás, de muchos nacionalistas que querían ver a su pueblo liberados del yugo de los romanos. Ahí es cuando están esperando que aparezca un Mesías. Llega Jesús, ya conocemos todo lo que ha ocurrido, lo acabamos de conmemorar en la Semana Santa, y él antes de morir vaticina que esa ciudad, o de esa ciudad, no quedará piedra sobre piedra. Y tal como él lo dice, después de su muerte, en el año 66, Nerón manda a Vespasiano, porque están exacerbados los ánimos nacionalistas. Y algunos pincelazos de esa historia los podemos conocer a través de la Biblia. Por ejemplo, cuando a Jesús lo van a matar y entonces el rey títere que habían impuesto los romanos a Israel era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que había reconstruido, entre otras cosas, el templo con una fastuosidad impresionante, tratando de ganarse al pueblo judío, que no lo aceptaba porque era hijo de un idumeo y de una princesa diferente de Israel, o sea que no era israelita. Y él, para congraciarse con el pueblo, reconstruyó ese templo de una manera maravillosa. Recordarán ustedes que él muere, se reparte entonces ese territorio en tetrarquías, es decir, se divide en 4 partes para que cada uno de sus hijos tengan una posesión. Se llega a que Herodes Antipas es, en la época de Jesús, el rey de Jerusalén, o el rey de Israel. Sin embargo, son 3 poderes muy definidos: el del sacerdocio, que rige en todo lo que tenga que ver con el culto. Supuestamente lo civil, que lo maneja Herodes, pero él no tiene ninguna incidencia ni un poder real, excepto algo nominal y representativo. Y el poder ejecutivo, el real, que es el que ejercen los romanos a través de un procurador, que en este caso es Poncio Pilato. Pues bien, después de que ocurre la muerte de Jesús, a quien estaban esperando como ese Mesías salvador político de Israel, ese movimiento nacionalista llamados los celotes, que emboscaban a los soldados y los mataban en las esquinas al amparo de la noche y todas esas cosas, pues eso hizo que en un momento dado se volviera tan tirante la situación, que Nerón dice: no, hay que meter en el puño a esta gente, si no les gusta por las buenas, para tener que ser por las malas. Entonces manda a Vespasiano, en el año 66, va y sitia la ciudad de Jerusalén. Pues antes se había dado el hecho de que habían enviado un procurador que andaba en Siria, si no estoy mal, Cestio o algo así por el estilo. Y él, aunque había sitiado a Roma, inexplicablemente, en un momento dado, después de que ya prácticamente los tenían en su mano, pues resulta que él decide alejarse, levantar el sitio y alejarse. Algunos dicen que fue simplemente un milagro que nació de Jesús, que ya había muerto. Y sucedió que en ese momento los que eran cristianos recordaron la profecía de Jesús cuando decía que en el momento en que se sitiara la ciudad, todos deberían, decía textualmente en Lucas, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, sepan que la desolación se acerca, y entonces los que estén en Judea que huyan. Estoy parafraseándolo. Los que estén en medio de Jerusalén, retírense. Los que estén en los lugares rurales, no entren en ella, porque serán días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Y ese general, Cestio, así se llamaba, después de que asoló los arrabales y que ya tenía pues a tiro de cabuchera la ciudad, de pronto levantó el sitio y simplemente dejó eso tirado, y entonces todos los cristianos abandonaron la ciudad. Sin embargo, Vespasiano, posteriormente, primero fue Cestio Galo, que así se llamaba, y luego llegó Vespasiano, también para completar pues su obra. Pero resulta que Vespasiano debió salir rápidamente hacia Roma porque asesinaron a Nerón, y en aquella época el que tenía las legiones más poderosas es el emperador. Pues subió Vespasiano y mandó a su hijo Tito para que completara entonces el sitio de Jerusalén. Y llegó Tito, y no se quedó con las manos cruzadas. Tito era el hijo mayor de Vespasiano. Llenó los alrededores de estacas puntiagudas cuando después de la ciudad de Jerusalén para que nadie pudiera salir. Y lo cierto es que en el año 70 logró entrar Tito, se tomó a Jerusalén. Después de sitiarla y de que se presentase una hambruna impresionante dentro de la ciudad, logró entrar a Jerusalén, derribó toda la ciudad, y se cumplió la profecía de Jesús que decía: no quedará piedra sobre piedra. Además de eso, como para que no quedaran dudas, hizo lo que se llamaba roturar la tierra, es decir, llenarla de sal, 18 kilómetros a la redonda. Esparció toda la sal habida y por haber. Con esa sal, la tierra se volvía árida. Lo cierto es que allí no volvió a crecer ni siquiera una rama, una planta, mejor dicho. No volvió a crecer absolutamente nada. Y eso se conoció como la famosa diáspora, el comienzo de la diáspora, cuando el pueblo judío se tuvo que dispersar por el mundo entero, porque allí no quedó piedra sobre piedra. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Esta destrucción desde los días de Jesús, mejor dicho desde ese siglo I, la ciudad ha sido conquistada 11 veces. La destruyeron totalmente 5 veces. Y siempre la volvieron a reconstruir, tanto que dicen los arqueólogos que para poder encontrar la verdadera Jerusalén sobre la que caminó Jesús, sería necesario excavar 20 metros, porque se ha ido sobre sus ruinas levantando la otra y la otra y la otra. Entonces, ya eso nos está dando la idea de cómo ha sido la pelea por esta ciudad. Después de convertir ese sitio en un desierto calcáreo, derribaron la triple muralla, destruyeron y mancillaron el templo de los judíos. Los restos que quedaban después de la incursión de Tito los acabaron otros emperadores romanos, acabaron de volverlos polvo para que nadie tuviera la posibilidad de retornar allí, aludiendo al hecho de que esa tierra les pertenecía, y para que no quedara ningún rastro de nada. Luego Adriano, el emperador Adriano, ya en el siglo II, fundó allí una nueva ciudad que se llamó Aelia Capitolina, y pues era simplemente una colonia romana y nada más. De pronto algunos cristianos se volvieron camuflados. Naturalmente que los judíos también, algunos de ellos retornaron y se mimetizaron dentro de esa ciudad Aelia Capitolina, que era obviamente una metrópoli, no tanto por el tamaño, mas sí por el encuentro de todas las culturas provenientes de distintas partes del imperio que llegaban justamente ahí. Pero después de Adriano, unos 200 años después, llegó la mamá de Constantino, Helena, cuando ya el cristianismo se había convertido en religión oficial. Y Helena, una mujer de orígenes aparentemente muy mundanos, en su juventud muy mundana, se convirtió en una mujer supremamente piadosa, y ella se impuso la penitencia de ir a buscar los santos lugares. Pues buscó y halló el Santo Sepulcro, de acuerdo con lo que se dice históricamente, y desde ese instante entonces Jerusalén se convirtió, diríamos en una presa demasiado codiciada. Cuando aparece el Islam, pero bueno, antes de que apareciera el Islam, en el 614, ya el Islam estaba, pero todavía apenas era incipiente, fue destruida por los persas. En el 637, ya en pleno furor del Islam, recuérdese que el profeta murió en el 632. 5 años después llegó el califa Omar y volvió y la destruyó. Por allá comenzando el siglo XI, por ahí en 1072,
los seleucidas volvieron y la destruyeron. En 1099 los cruzados cristianos, en la primera cruzada, se la tomaron. Llegó allá Godofredo de Bouillon, que se declaró rey. Luego vino Balduino, de su misma estirpe, un hijo de él. Luego, en el año 1187, Saladino le quitó la ciudad a los caballeros templarios que la estaban defendiendo. Luego aparecieron los osmanlíes en 1617, asaltaron sus muros y tumbaron la ciudad. Volvieron y la reconstruyeron en parte, y en 1917 entró el ejército inglés y tomó ese sitio como protectorado. Y luego ya conocemos que desde 1948 Jordania e Israel siguen luchando por la posesión de ese territorio. En este caso, pues, más bien los palestinos, que son los descendientes de aquellos filisteos de los que hemos venido hablando, y siguen peleando por ese territorio que en 1948 las Naciones Unidas determinaron que debería ser entregada una parte de ese territorio a los judíos, que desde mucho antes, desde principios del siglo, habían empezado a llegar en pequeños grupos, activados dentro de una organización llamada el sionismo, que fue fundada por Teodoro Herzl, un periodista austriaco judío que le tocó ir a cubrir a París la prisión y el juicio injusto que se le siguió al capitán Dreyfus, aquel judío que fue acusado de traición en Francia y fue enviado a la Guayana, a la isla del diablo. Entonces, viendo esa injusticia, a él le dio por decir, bueno, no, pero es que los judíos no tenemos que ser parias. Fundó el sionismo, y el sionismo se encargó de mandar pequeños grupos desde comenzando el siglo para que fueran comprando tierras y formando unos kibbutz, cooperativas, en las que se aglutinaban los que iban llegando para producir y ser autosuficientes, hasta que ya después de la Segunda Guerra Mundial fue por oleadas que llegó la gente huyendo de la devastación de Europa y naturalmente pues del genocidio de que fueron objeto por parte de los nazis, y ahí siguen peleando exactamente por el mismo territorio. Y pues lógicamente que eso significa que nunca, por lo menos hasta ahora, ha habido un día de paz realmente en Jerusalén. Después de la guerra de 1967, en el 48 se dividió la ciudad completamente y montaron una franja con barreras antitanques y alambres para dividir la ciudad, y así los palestinos pudieran tener su porción y los judíos pudieran tener la suya. Pues tanto es que los judíos no pudieron rezar ante el muro de las lamentaciones hasta después de la guerra de la guerra de los 6 días de 1967. Pero en todo este entretanto, después de que Helena llega allí y descubre el Santo Sepulcro, decíamos que ese se convierte como en el imán que atrae a todas las tendencias cristianas también para pelear por ese pedacito. El Santo Sepulcro, que por extensión cubría también el Gólgota, donde fue crucificado Jesús, porque resulta que la tumba de José de Arimatea, es decir, no estaba ni siquiera a 200 metros de distancia del Gólgota. Entonces allí se construyó un conjunto, en principio por orden del mismo Constantino, y luego destruido por Al-Hakim y otros tantos, y volvieron a reconstruirlo, y las distintas vertientes cristianas empezaron a pelear por eso, por ese sitio, por la tenencia de ese sitio, del Santo Sepulcro. Pero al mismo tiempo, los musulmanes, resulta que ellos construyeron lo que se llamó la Mezquita de la Roca, que ahí está en pie, que otros lo confunden simplemente con la Mezquita del Califa Omar. Resulta que la Mezquita del Califa Omar no es otra que la Mezquita de la Roca, y allí se dice que en ese sitio, desde ese sitio donde está, pues, porque Jerusalén se convirtió en el tercer santuario para los musulmanes. El primero es la Meca y el segundo es Medina, la Meca donde murió y donde se supone que está el profeta, y Medina, donde se supone que estuvo en su peregrinación y se encontró en la Kaaba, pues la piedra de los pecados, y Medina, que es la ciudad donde nació. Pues resulta que se dice que aquí en este sitio, la colina de Moria, desde ese sitio ascendió a los cielos el Mahoma sobre su yegua alada Burak, y por lo tanto ese sitio desde el que él partió es una roca, entonces es lugar venerado por los musulmanes. Pero también
por ese lugar pelean los judíos, porque dicen que allí fue donde, sobre esa roca gastada, levantó David un altar, y que en ese mismo lugar Salomón construyó, por ahí en el 960 a.C., el primer templo, el primer gran templo, y que también en ese sitio llegó el ángel Gabriel para asistir a Agar cuando fue expulsada, que salió hacia el desierto. Y todos entonces pelean única y exclusivamente en ese espacito, pelean por ese sitio. Los musulmanes porque desde ahí subió Mahoma, los judíos porque sobre esa roca Salomón construyó el templo, y porque esa roca fue el primer altar que levantó David. Pero también ahí fue donde se dice la tradición que Isaac iba a ser sacrificado por su padre Abraham, cuando Dios lo detiene y le dice: detente, no mates a tu hijo que ya has probado tu fe. Entonces, miren ustedes cómo es lugar sagrado para los musulmanes, para los judíos y también para los cristianos. Y aparte de eso, bueno, acuérdense que para los judíos el Muro de las Lamentaciones, para los cristianos el Santo Sepulcro, y dentro del Santo Sepulcro de la iglesia, pues el conjunto del Santo Sepulcro tiene un montón de capillas que son asistidos por, en el caso de los cristianos, por diversas confesiones cristianas, como son los maronitas, los coptos, los armenios. Todos estos son ortodoxos, también los cristianos, es decir, los católicos. Los protestantes tal vez no han podido tener como mucho acceso, que digamos. Y en el caso de ese complejo, tienen inclusive repartidos los oficios. Entonces, por ejemplo, los ortodoxos griegos celebran a una determinada hora, la Iglesia Católica Romana a otra hora, la iglesia siria a otra hora, la copta a otra hora, los jacobitas a otra hora. Y lo más interesante de esto es que las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro la maneja una familia musulmana que por tradición recibió ese encargo, y aún hoy, para poder entrar allí, ellos en una ceremonia que ya es una tradición y que es muy fastuosa, tienen que abrirlo con una llave especial. Aparte de eso, pasar una escalera a través de un hueco para que los otros simbólicamente puedan subir por la escalera, significando que tienen acceso. Y ahí está pues el Santo Sepulcro, que es un sitio pequeñito en el que solamente caben 4 personas, pero está también una especie de hoyo revestido de plata, que es en donde se supone estuvo enclavada la cruz sobre la que murió Jesús. Y todas estas cosas llevan también a que cada una de estas confesiones, especialmente las 3 grandes vertientes que aglutinan cada una subdivisiones, en el caso de el cristianismo, los católicos romanos, los ortodoxos de distintas confesiones, los musulmanes también de distintas tendencias, sunitas, chiitas, bueno, los judíos que son los ortodoxos fundamentalistas, que son también, dentro de ellos, también tienen sus subdivisiones. Así las cosas, no puede existir sin una pugnacidad por el dominio de todos estos lugares. Y se llegan inclusive a pelearse las lámparas, las limosnas, y cada vez que hay una ceremonia de una de las confesiones cristianas, hay veedores de las otras religiones para que los prosélitos de cada uno de ellos no depositen su óvulo en el platillo que no le corresponde, sino en el de esa confesión, ya sean católicos, romanos, lo que se quiera. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Por lo tanto, la convivencia allí tiene que ser supremamente difícil entre estas confesiones religiosas, entre los judíos, musulmanes y cristianos. Pero si a eso le agregamos el que la convivencia entre, ya no digámoslo entre judíos, sino entre los israelitas y los palestinos, ya de carácter político esa convivencia, se vuelve mucho más complicado. Y como pueden ver ustedes en este momento, aunque haya una especie de calma chicha, de todas maneras, el miedo a una agresión por parte de los palestinos a los judíos, o la detonación de alguna bomba humana, hace que sea muy tensa la situación. Más las reacciones de los judíos frente a este pueblo palestino oprimido, que es también radical y cruel, hace que precisamente esa convivencia sea tan supremamente difícil. Entonces son un montón de elementos que se suman para hacer de Jerusalén
yo diría la ciudad más importante del planeta Tierra, por encima de la capital del mundo que se llama Nueva York, por encima de la ciudad luz, por encima de Washington, que es el centro del poder, por encima de cualquier ciudad. Yo creo que la más mencionada, la más importante ciudad de la historia, se llama Jerusalén. Y es tan importante que allí se aglutinan también algunas creencias en torno a su supervivencia y al cumplimiento no solamente de las profecías, sino del ciclo que terminaría con el juicio final. Ustedes saben que en Roma se dice, y es una tradición, es una historia, que indica que Roma estará en pie hasta el momento en que se derrumbe el anfiteatro. Si se cae el anfiteatro, quedará destruida Roma. Otro tanto sucede con Jerusalén. Alrededor de esta ciudad hay muchísimas profecías que indican que ella es el eje del devenir histórico de esta sociedad, de esta humanidad, antes de que ella se destruya o antes de que llegue el día del juicio final, o como ustedes quieran. Así muy por encima recordemos que hay varios signos que indican que se están cumpliendo los tiempos con base en profecías alrededor de Jerusalén. Se decía que algunas de esas profecías dicen que cuando el pueblo de Israel volviera a su tierra, ya se daría el primer elemento para que empezara a abrirse el camino hacia ese fin del mundo. Eso ocurrió en 1948. El segundo elemento, y quizás uno de los más controvertidos, pero que si se mira objetivamente a la luz de esa circunstancia, se podría decir que en efecto ese sí es un signo que va a indicar la destrucción total, es que el día que se reconstruya el templo de Salomón en su emplazamiento original, llegará también el cumplimiento de los tiempos. Y el tercer elemento, que no tiene tanto que ver con Jerusalén, pero sí con su religiosidad, es con el advenimiento supuestamente del último papa, o sea el número 112, que se llamaría Pedro II, y del que hemos hablado, pues de este tema hemos hablado ya en varias oportunidades, y que tendría como lema, de acuerdo con los asignados por Malaquías en 1147, tendría como lema de la gloria del olivo. Cuando llegue ese papa, entonces, si se dan los otros dos elementos, llegó el fin del mundo. Hasta este instante tenemos el que el pueblo judío retornó a Israel. Tenemos el que estamos en el Papa 111, que es Benedicto XVI, a la espera del 112, que sería en este caso Pedro II. Y la otra condición, que es la reconstrucción del templo en su emplazamiento original, lo dejo para lo último, sería el gran detonante por una razón simple. Porque es justo ahí en donde se construyó la mezquita de la Roca, conocida también como la mezquita del califa Omar, que decíamos ahorita está sobre la roca desde la cual supuestamente ascendió a los cielos Mahoma, como lo estábamos diciendo hace algunos minutos. Entonces, tocar ese sitio, desde ahí subió pues en Burak, en su yegua Burak, desde esa colina del Monte Moria, en donde está precisamente la mezquita de la Roca. Ahí la construyeron encima, sobre ese lugar sagrado. Inclusive esa piedra, esa roca tiene una huella digital, supuestamente del arcángel Gabriel, tiene uno de los cascos grabados de esa yegua Burak, y en la parte inferior de la roca hay un hueco que recuerda la forma de un turbante, y dice la tradición que él estaba orando y al levantarse después de orar se golpeó contra la piedra y que la piedra inmediatamente se reblandeció y tomó esa forma y no pasó nada. Entonces, donde toquen eso es tocar el corazón mismo de todo el entramado del islamismo. Luego, y para los judíos, el templo de Salomón es el lugar más sagrado y el único que les va a devolver realmente su identidad como nación, como pueblo y como religión. Por eso inclusive todos van a orar al Muro de las Lamentaciones, que es lo único que queda del templo que había reconstruido
Herodes el Grande, y es donde se ven esos señores de barba larga, de unos sombreros muy simpáticos y de trenzas sobre las orejas, o de guedejas pues, o de bucles que dejan caer sobre las orejas, y que mueven la cabeza hacia adelante y hacia atrás, orando ahí frente al muro de las lamentaciones. Por lo tanto, esa condición, esa sola, sería el detonante para que se destruyeran entre todos, musulmanes e israelitas. El día que toquen esa mezquita se van a matar, como de hecho ya lo están haciendo, pero ese sería el detonante más grande que se podría tener para que en efecto, por lo menos, entendiendo el fin del mundo, para esa sociedad judeocristiana o para ese sitio judeocristiano islámico, sería ese el más importante. Los otros dos tendrían más incidencia para el resto del mundo. Pero si se da una confrontación abierta y total entre judíos y musulmanes, todos los pueblos árabes se van a aglutinar detrás de esta contienda, porque a todos el hecho de que toquen una reliquia de Mahoma es tocarlos a ellos mismos. Pero también todos los judíos del mundo que están enquistados en todas las naciones del planeta, también significaría que arrastrarían a todo Occidente a esa guerra contra los árabes. Lo que hay que esperar es que en efecto se sienten y por lo menos haya una concertación que les permita convivir en ese mismo sitio que es sagrado para todos, y que por ser sagrado e irónicamente llamado Princesa de Paz, sea en efecto lo que debería ser, un remanso o un oasis en el que todos puedan confluir, y que la diferencia sea la constante para poder llegar a una identificación, y es que Dios es el mismo, aunque todos le pongan diferentes nombres. Pero hay otro elemento que me parece interesante, y es que de acuerdo con estudios que se han hecho en ese sitio, se ha encontrado que de allí emanan unas energías supremamente poderosas. No hablamos de radioactividad porque no tiene nada que ver, sino energías psíquicas poderosísimas, y que sería también esa energía el imán que atraería a todos, y que sería como la sustentación de lo sagrado que es ese territorio y de la atracción fatal que ejerce sobre todas las religiones. Y decimos fatal por el hecho de que por esa tierra se han matado tanto. Nunca ha muerto tanta gente, sumadas todas las muertes de todas las guerras, como la que ha muerto en Jerusalén. Nada más cuando Tito se tomó a Jerusalén en el año 70, murió 1 millón de judíos. Si a eso le agrega lo que ocurrió con las cruzadas, las guerras santas, luego las guerras que se han dado por su posesión entre palestinos, israelíes y egipcios, israelíes contra todos los árabes, más todo lo que ocurrió después de las cruzadas en el medioevo, nunca, yo creo que las contiendas que se han dado generalizadas no han producido tantas muertes como las que se han dado allí en Jerusalén. Entonces dicen que tiene una energía impresionante, de un poder impresionante, que en efecto quien esté allí no solamente es impregnado de esa energía, sino que la energía puede ser polar o puede suscitar una ira intensa, casi que indominable, por decirlo de alguna manera, o una beatitud extraordinaria que se traduce en raptos místicos en los que la gente se sume en trances. Porque además de eso, tampoco existe un sitio en el planeta donde se hayan elevado más oraciones que en Jerusalén. Y recordemos, oraciones provenientes de todas las vertientes, es decir, de las 3 grandes religiones: judaísmo, que entre otras cosas el cristianismo y el islamismo nacen del judaísmo, tienen la misma raíz, por el lado de Cristo, pero por el lado de Abraham, cuando tiene un hijo con Agar, ese hijo se llama Ismael, es expulsado por Sara, y de ahí nacen, dice la tradición musulmana, nacen todos los árabes y los hijos de los seguidores de Mahoma y del Corán. Pero a más de esas 3 grandes religiones, todas las subdivisiones de las que hemos hablado están también allí presentes. Luego, no existe un sitio en el planeta más sagrado que ese, por la cantidad tan extraordinaria de oraciones que se han elevado desde allí a lo largo de toda la historia. No puede haber un sitio que por esa misma circunstancia genere una energía más positiva que la que se emana de una oración, porque siempre una oración que se hace es una oración encaminada al bien, encaminada al enriquecimiento interior y a la edificación del individuo. Por lo tanto, si esa energía es proyectada hacia el bien,
lo que hay allí, el bien que puede haber allí, la energía que hay allí, puede salvar el mundo. Por eso es un lugar, lo pongo entre comillas, mágico, porque por eso es sagrado. Y uno ahí viene a entender por qué todos pelean por ese pedacito de tierra aparentemente tan mezquina, tan árida, tan sin gracia. Pero ese es el verdadero atractivo, el que la energía que allí se produce es una energía que puede salvar al planeta o lo puede destruir. Queríamos hablar de Jerusalén, porque yo creo que vale la pena no solamente resaltarlo como ciudad, sino como centro religioso y también como centro histórico, y como en efecto debería ser, y de hecho espiritualmente lo es, la verdadera capital del mundo, hacia donde todos tenemos que apuntar, pero que no podemos dejar que sea destruida, sino reforzada espiritualmente para que en un momento determinado pueda convertirse, digámoslo, en un polo de salvación. No le pongamos ningún tinte religioso, pero sí un polo de salvación de la humanidad que va camino a la destrucción. Pues bien, llegamos al final de nuestro programa. Un agradecimiento cálido a don Octavio Gallo en el sonomontaje, a ustedes amables oyentes, sigan escribiéndonos, gracias por